Bienvenidos a mi canal grafológico. Bienvenidos a Mundo Grafología. Anteriormente estuvimos conociendo de manera teórica, detallada y con ejemplos algunos rasgos escriturales que denotan diferentes actitudes deshonestas y otros que denotan violencia o agresividad. Si no viste ninguno de estos dos videos, te invito a que puedas pasar a verlos, ya que en esta ocasión todo lo explicado allí lo pondremos en práctica a través de un escrito que reúne varios gestos de un perfil deshonesto grafológicamente hablando. Les paso a contar que se trata de una vivencia real que les tocó vivir a mis padres hace unos años atrás cuando yo era chica, donde fueron estafados por una aseguradora donde con el tiempo a mis padres le robaron el objeto asegurado, que era de mucho valor económico y que al llegar el momento de que la aseguradora responda ante ese hecho, la misma presentó quiebra. Aun cuando todos los meses percibía el monto de la cuota que lo aseguraba mensualmente. La muestra del escrito es de quien le gestionó el trámite en ese momento y quien formó parte de la estafa. Si bien no contamos con su firma, en este caso tenemos bastante material de análisis con el texto para comprender el tema que veremos hoy. En general, el acto de no firmar implica no responsabilizarse de lo que se escribió en el texto. Sin embargo, en este caso no lo interpretaremos así, ya que culturalmente estamos acostumbrados a firmar solamente documentaciones formales o solo cuando nos piden que lo hagamos. Por eso es que siempre hay que analizar el contexto. Mientras arrancamos con el análisis de este escrito, aprovecha a suscribirte si aún no lo hiciste. Dale, hacelo ahora para no perderte ninguno de los videos interesantes que estaré subiendo próximamente. Y quédate hasta el final para ver juntos el análisis de hoy. Para empezar, si observamos en detalle cada palabra, más precisamente la mala ejecución de cada letra, concluimos que el escrito es semilegible, donde en su generalidad la ilegibilidad se da por una deformación en las letras y por la poca claridad de las mismas. Sé que parece escrito como en otro idioma, pero no lo es. A ver quién me dice a través de los comentarios lo que crea que dice acá y aquí. Yo aún no lo descifro. Voy a mostrar el escrito en dos partes para que se vea mejor y sobre todo les pido que observen cómo arranca semilegible, donde en el comienzo de los primeros 5 renglones aproximadamente es la parte más consciente del escrito y cómo luego se va volviendo completamente ilegible al finalizar el escrito, que es donde se encuentra la zona más inconsciente y de menos control. Entonces, la escritura ilegible nos va a señalar que hay insinceridad y tendencia a envolver su discurso con cierto misterio y con falta de moral, propio de quienes huyen de las responsabilidades. Además, que cierta ilegibilidad tenga que ver con la deformación de las letras, va a marcar la ocultación de la verdadera personalidad con la intención de esconderse y de encubrirse. Si observamos los óvalos, algunas letras A en su mayoría están abiertos por abajo y ejecutados en sentido de las agujas del reloj. Y en grafología, la letra A abierta por abajo y ejecutada en este sentido es un movimiento regresivo contrario al caligráfico natural y en general solo se interpreta de manera negativa. Es otro signo de personalidad que se protege y se oculta por desconfianza. Y en este caso también, dado que ya lo podemos confirmar con el resto de los rasgos que ya veremos, nos está indicando deslealtad, falta de sinceridad, hipocresía, engaño, premeditación malintencionada y que suele escuchar a otros solo para beneficiarse en las situaciones. Otro de los rasgos que van a confirmar a esta interpretación tiene que ver con la poca claridad y el descuido de los detalles en las letras, en los números y en los símbolos, como lo ves en este caso en el signo pesos, trazados de forma equívoca, lo cual nos refuerza el descuido de la verdad, la indolencia y el prestar a confusión adrede para favorecerse. La sustitución de letras es como ofrecer gato por liebre, conforme al dicho, que es deformar la realidad de acuerdo a la conveniencia. En total, la suma y conjunto de rasgos que confirman este tipo de interpretaciones en esta escritura las detallaremos a continuación. Esta es la grafonomía que hasta recién estuvimos evaluando y ahora arrancamos con la siguiente. Analizaremos en la letra con su interpretación a los ganchos iniciales y finales, al tamaño irregular con disminuciones bruscas, al exceso de arcos, a las letras suspendidas, a las letras rotas, las mayúsculas en el lugar de minúsculas, desproporciones, exageraciones y los números que son poco claros.
Arrancando entonces con los ganchos iniciales y finales, yo pude recortar algunos ejemplos del texto escrito que fui mostrando al principio de este video para que lo puedan ver con más claridad y más de cerca. Ahí estamos con los ejemplos. Y en cuanto a su interpretación, los ganchos iniciales, cuando los encontramos mayormente en zona media y por ser un escrito ya de por sí negativo, nos denotan el egoísmo indecente o la falta de generosidad. Y los ganchos finales señalan la avidez, el acaparamiento y la necesidad de retener y de poseer. Ahora, en cuanto al tamaño, si lo observamos con detenimiento, veremos que es excesivamente irregular. Pasa de pequeño a mediano a grande a lo largo de todo el texto, donde en general es un signo de inadaptación emocional, de inconstancia, de falta de disciplina, y en cuanto a su autoconcepto también va a ser oscilante. Además, en este caso en particular, es un reforzante de la mentira. Cuando hay disminuciones bruscas del tamaño, es un indicador de debilidad moral, reflejan el disimulo, la falsedad y la hipocresía. Otro rasgo notorio en esta escritura es el exceso de arcadas, que incluso hasta llegan a cubrir las letras siguientes, lo cual es un movimiento defensivo y de diplomacia. Nos confirma la interpretación de ocultación, de egoísmo, de simulación, reflejando el encubrimiento de la verdadera personalidad, y aquí la amabilidad hipócrita, la predisposición a la mentira y el hábil manejo de las apariencias tienen un importante papel en el engaño, en el cinismo y el fraude, siendo también indicador de la predisposición a la apropiación y al acaparamiento. Veremos también entonces la presencia de letras suspendidas, que es tal cual como se ve en la imagen, es cuando al final, en la última letra, se interrumpe antes de tomar contacto con la base de la línea media. Visualmente entonces es algo literal el hecho de estar suspendidos como en el aire. En su interpretación, de acuerdo al ambiente gráfico negativo, es indicadora de disimulo, de reserva, de mentira y de ocultación por conveniencia. Bueno, siguiendo con los ejemplos, notamos entonces que hay presencia de mayúsculas en lugares donde debería haber minúsculas, y en este caso es indicadora de la falta de valores y del desequilibrio de esta persona. Confirmándolo con el resto de los rasgos, nos va a dar tendencia al robo y a la deslealtad. En cuanto a las letras rotas, fíjense cómo en estos ejemplos que vemos tomados del mismo escrito, se ve claramente la letra E. Si tendríamos que tapar el resto de las letras, nunca pensaríamos que es una E. Además, la letra E de peatón no es la misma que la de meses. Lo mismo en el ejemplo de las letras O de por y de transportes, están completamente rotas, parecen incluso hasta una letra S. La interpretación de las letras rotas en general es indicio de artificio y de falta de espontaneidad. En cuanto a las desproporciones y exageraciones, tomé unas muestras del mismo escrito en donde se pueden observar muy claramente, por ejemplo, en la palabra Jorge. La J de Jorge, que está en mayúscula, con la G, que está en minúscula, vamos a ver que prácticamente tienen el mismo tamaño. Esa es una de las desproporciones del escrito. Y por ejemplo en plan se ve súper claro una exageración y desproporción total de la P con la L, que además de que llega a chocar el renglón de arriba, es una desproporción respecto a lo que es primero la P mayúscula con la L y el resto de las letras. Y en cuanto a la interpretación de las desproporciones en la escritura, en general denotan la desigualdad de normas y de principios, y también es indicadora de un desajuste entre el pensamiento y la realidad, del querer y el poder, y es una compensación ficticia del sentimiento de inferioridad que siente la persona. En este caso, las desproporciones que se encuentran en zona superior indican una deformación en la visión de sus pensamientos, y la presencia de exageraciones en la escritura son proporcionales a la imaginación desbordante que predispone a la mentira. Y bueno, si hablamos de economía o de dinero, siempre vamos a pensar en números. ¿Por qué entonces no vemos los números, en este caso, de este escrito, que es algo muy simbólico? Las cifras están poco claras y están desordenadas. A ver, yo las desordené ahora, pero me refiero a que parecen como que están bailando en el papel. Y algunos números incluso, bueno, por ahí
nos damos cuenta, por ejemplo, que el 4 es un 4, pero tiene unas deformaciones, y el resto de los números a lo mejor hasta dudamos de qué número es si yo no pongo la anotación abajo. Y eso nos habla de una posible falta de sinceridad en lo relativo a la economía. Bueno, estos son los signos más puntuales que reflejan la personalidad deshonesta, grafológicamente hablando, y vamos a decir que siempre que tengamos la firma es mejor, porque en este caso se podría terminar de confirmar si hay igualdad o diferencias con respecto al texto, donde también veríamos y reforzaríamos el nivel de adaptación o de inadaptación e integración o no a la sociedad, y de cómo es la persona íntimamente, además de la máscara social que refleja en el texto. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que le des me gusta y que te suscribas a mi canal. Por cualquier sugerencia o duda podés escribirme a través de los comentarios. Muchísimas gracias.